Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su punto tan barrio. Los seres humanos son un ciclo de vida, aprendizaje y desarrollo en el logro de metas y proyectos. Muchas veces nos cambiamos el alma como nos vestimos la piel para avanzar y sumar a los demás. Esta noche recibimos a Yanira Mendoza, coach holística en situaciones de renacer. Bienvenida. Bueno, nuestro punto tan barria de esta noche es un punto tan barria muy especial porque es una persona extraordinaria, la cual tengo el privilegio de compartir contigo y quiero que tú abras todas tus historias y me acompañe a conocerla un poquito más. Yanira, feliz noche, bienvenida a Punto Tan Barria. Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar con ustedes. Gracias de nuevo. Poder compartir contigo porque hemos visto todo tu desarrollo laboral, el amor que le pones a tu trabajo, a lo que haces, y por eso te conviertes en una protagonista punto tan varia, porque te diviertes en lo que amas, colaboras y te preparas muy bien para hacerlo. Yanira, me gustaría conocer un poquito más de ti, tus orígenes, familia, ¿de dónde viene Yanira? Bueno, Yanira nació en El Salvador, soy de la capital de El Salvador, San Salvador, y nací ahí. Mi mamá era una mujer humilde, mi papá un señor muy serio. La historia es tremenda. Mi papá estaba casado con una señora que era estéril, no podía tener hijos. So ella le dio permiso para que fuera y consiguiera un bebé por fuera. Wow. Y resulta que ese bebé fui yo. Entonces, ¿eres hija única o tienes más Soy hermanos? hija única, sí, de parte de papá. Mi mami ya tenía una niña antes de mí, so tengo una hermana mayor. Sí, Okay. pero de parte de papá soy hija única. Entonces, ¿eso no te lleva a ser una niña mimada? Sí, bastante, bastante, porque sí y no, porque no es lo mismo vivir con la mamá propia de uno a vivir con una madrastra. Entonces las cosas se complicaban ahí por varias razones. Cuando tengamos un poquito más de tiempo contamos la historia completa, pero sí, de alguna manera sí era mimada porque cuando mi mami viajó a los Estados Unidos para poder darme con mi papá, si se puede decir de esa manera, yo ya tenía 5 años y al estar ella acá, pues podía proveerme todas las cositas que una niñita quiere de los Estados Unidos. Eso es muy popular en mi país, que alguien esté acá y les mande sus cositas. Y luego, pues por ser hija única en la casa, me proveían todo lo que yo necesitaba, pero a veces eso no es todo. Siempre uno necesita el calor de su madre, la comprensión de su padre y ciertas cositas que no se compran con materia. Sí, eso pasa muchísimo más en Latinoamérica porque normalmente nuestros padres se van a buscar un mejor proyecto para nosotros y esa parte de estar cerca un niño no la entiende siempre. Entonces, llegaste a Estados Unidos a los 5 años entonces. No, mi mamá se ¿Te tuvo que quedas en venir. El Salvador? Sí, yo nací en El Salvador, vivía en El Salvador. Mi mami fue la que se tuvo que venir, pero no porque ella venía a trabajar para mí, simplemente porque ella se dio mi custodia a mi papá y a su esposa. Ya. Entonces, para no sentirse triste y sola, viajó para acá con unos familiares, viajó a Houston y así se pasaron los años, pero mi mami viajaba cada año, yo tenía una comunicación muy O sea, que firme era con. una madre presente. Sí, claro que sí. Mi mami fue todo para mí, pero como lo digo en ciertas ocasiones que a veces hace más mal que bien el tener que desprenderte de tu mamá cada año, porque ella iba porque yo no lo olvidara, por estar conmigo, pero la separación era lo más difícil que yo sufría. Cuando tenía que despedirme de ella y no verla por otro año, era muy duro, especialmente a esa edad, 5, 6, 7, los años de niñez. Y de alguna manera mi madrastra se sentía un poquito celosa por eso, porque yo lloraba por mi mamá. So venían los comentarios hirientes que se usan mucho en un divorcio hoy día. Bueno, si tu mami te quisiera, no se fuera, aquí estuviera contigo. Y ciertas cosas que a esa edad uno no las entiende, el por qué tuvo que viajar, el por qué pasaron las cosas como pasaron, pero es como lo manejan los adultos. Mi madrastra me decía, bueno, tu mami no te quiere porque ella se va. Wow. Sí, y pues
así pasaron los años. Entonces, Y con qué edad entonces te vuelves a reencontrar o cómo llegas a Estados Unidos? bueno, a los 17 años me fui de mi casa. Habían ciertas situaciones en la casa que un día, pues voy a entrar un poquito más de detalles. Abuso infantil. Y a los 17 años se me hizo fácil a mí irme de mi casa con mi primer novio, que este novio era mucho mayor que yo, él había sido militar en mi país, so él ya venía con su mente un poquito traumadita. Claro. Yo todavía era una niña, 17 años. Entonces, al salir de mi casa tuvimos que andar huyendo, porque mi padre pues nos andaba buscando, quién sabe cuál iba a ser la reacción de él cuando nos encontrara. So, nos tocó andar, cada 2 semanas nos mudábamos de lugar para que mi papá no se diera cuenta dónde estábamos. Yo me imagino que con el tiempo mi mami se dio cuenta de lo que estaba pasando y pues yo era una niña, tenía 17 años, yo no sabía de cuidarme para no salir embarazada, so el embarazo vino de inmediato y al mi mami enterarse que nosotros andábamos corriendo por ahí, ella decidió traerme a mí. Me dijo, pues vente a los Estados Unidos, yo me he preparado todos estos años para ti, pero pues según yo estaba enamorada y le dije, bueno, pues si él no se va conmigo, yo no me voy. Ay, ay, ay. Y mi mami pues no tuvo otra alternativa más que traernos a los dos. Y yo para ese tiempo ya tenía ya tenía los 8 meses de embarazo. So, nos tocó venirnos por tierra porque ya no me permitían viajar en avión. Entonces empezamos la jornada a viajar a los Estados Unidos desde El Salvador por tierra. Gracias a Dios. En aquellos tiempos fue en 1988. En aquellos tiempos no estaba tan complicado como está ahora. Ahora Pero las personas como mueren en el quiera, tú camino. lo estás poniendo muy bonito, pero es una gran experiencia. Totalmente, totalmente. So, cuando llegamos a Houston, um, a las 3 semanas aproximadamente nació mi hijo. Nosotros llegamos en diciembre, casi a la mitad de diciembre, mi hijo nació el 11 de enero. Así es que ya casi nacía en el camino. Ay, ya, Por ya, ya. poquito no era ni de aquí ni de allá. Estaba en todo esto. Yanira, me contaste cuando estuvimos conversando en la parte de producción antes de realizar la entrevista que estuviste un tiempo sin tu hijo y ya hoy en día, gracias a Dios, está contigo y fue una historia, un reencuentro de una historia de muchos sacrificios para ti. Sí. Bueno, cuando yo me fui de mi casa, en realidad yo salí más que todo huyendo de las situaciones que vivía ahí, no me di las consecuencias de con quién me iba, cómo esta persona me iba a tratar, cómo se iba a portar más adelante. Resultó que el papá de mi hijo, le comenté que había peleado en la guerra civil de nuestro país, él traía problemas mentales, el, el post-traumatic disorder. Sí, todo el postraumático de una guerra que Sí, trae a cualquier ser humano. exacto. Aparte, pues él, me imagino, se sentía triste por haber dejado a su familia también allá, a su mamá, a sus hermanos, el estilo de vida que él llevaba. Y empezó a tomar acaso. Eso fue una mala combinación, su estado mental, ahora con alcohol, luego su carácter. Empecé a ser abusada psicológicamente y físicamente. Vivimos con mi mamá por un tiempo, pero él no le gustaba vivir con mi mamá. Entonces era muy trabajador, o sea, eso sí, muy trabajador. Él decidió que con lo que él ganaba podíamos vivir en un lugar solos. Y, o sea, estuvo bien la idea, pero al final del día fue muy pesado para mí porque él ya no tenía que fingir el abuso que yo tenía antes era Cuidarte, puerta cerrada. exacto. Porque de Cuando cierta manera ya tú venías con un abuso infantil y de adolescente también, caer Sí, también en manos de un abuso ya de adulta, un abuso psicológico, que son los abusos más graves que sí, podemos exacto. tener y podemos pasar como mujer, es bastante fuerte la historia. Es fuerte. Y mi hijo tenía aproximadamente 3 años y medio cuando una vez salí a trabajar y ya no regresé. Estuve una semana fuera, me fui con mi mamá y
cuando quise regresar a pedir perdón y a decir, ¿sabes qué? Cometí un error, no vuelve a pasar, porque eso es lo que eh, los abusadores hacen con las mujeres que se dejan Sí. someter. En realidad yo quería a mi hijo, yo necesitaba a mi hijo. Cuando yo regresé a pedir perdón y a decirle, no me vuelvo a quejar, no vuelvo a hacer nada, él ya se había ido y me tocó vivir sin mi hijo aproximadamente por 11 años. Yo no vi a mi hijo por 11 años. Se perdió, se Y todo fue. este tiempo tú te la pasaste buscando la manera de reencontrarte. Exacto, pero es bien difícil, es como buscar una aguja en un pajar en Estados Unidos, porque yo no sabía si se había cambiado de estado, si vivía a la par mía y yo sin saber. O sea, es una situación bien difícil tratar de encontrar a alguien que no se quiere dejar encontrar. No, y me imagino que cambiando de estado y cambiándose nombres y haciendo toda esta historia y demás. Yanira, al pasar todo esto, ¿en qué momento logras conectar con el renacer de la mujer que eres hoy? Porque como bien tú indicas, tendríamos que tener no un programa, no una enciclopedia para poder ir detalle a detalle acompañando esta historia que la cual sé que ya has superado, pero siempre presentar las cosas que hemos vivido y más cuando hablamos de hijos, porque como bien Claro, explicas, tú te vistes de un vestido de perdón que no te tocaba para estar con tu hijo y exacto. tener que vivir todo esto. Entonces, ¿en qué momento tú logras reencontrarte y decir, bueno, me cambio el vestido, yo soy una mujer que merece, soy un ser humano que merece felicidad, que merece paz, que merece desarrollo para lograr la mujer que eres hoy día? Bueno, es un proceso eh, largo, lento, y entras en él sin saber que lo estás haciendo. La razón por la que yo empecé a trabajar en una oficina de abogados fue porque cuando yo busqué ayuda en ese tiempo para tramitar algo legal, para que me dijeran qué hacer, el abogado me cobraba una cantidad de dinero que para mí en ese tiempo era ridícula. O sea, mi salario era bien mínimo y este abogado quería de una vez un montón de dinero que yo no tenía. Ujú. Entonces eso me hizo sentir a mí que yo no podía pelear, que yo no tenía voz, que no tenía maneras de recuperar a mi hijo. Entonces simplemente se quedó así, seguí buscando, pero a los años nos dimos cuenta que mi ex marido se había ido para El Salvador con mi hijo. Fue cuando empezó la negociación de que si venía a visitar, pero en todo esto ya habían pasado 11 años. Después de 11 años yo vi a mi hijo por primera vez. Él ya tenía 14, ya iba a cumplir sus 15 años. Básicamente me perdí toda su niñez, las cosas que una madre anhela tener cuando La tiene hijos. actualidad, ¿qué edad tiene tu hijo? 32. Ok. O sea que Es- ya han logrado sanar ciertas heridas para poder avanzar. Yanira, con tu Totalmente. permiso, vamos a ir a un corte comercial. Cuando retornemos, vamos a hablar sobre esa parte y vamos a hablar sobre ese gran proyecto que es Coach Holístico Divorcio, el cual tú manejas. Punto Tambarria, tu punto de desconexión. Contáctanos puntotambarria@gmail.com y en todas las redes sociales, Punto Tambarria. Continuamos conversando con Yanira Mendoza, la cual es un coach holístico con una historia de vida, la cual nos enseña que siempre hay una puerta aunque no la veamos y que el tiempo y Dios permiten que tú puedas desarrollarla. Yanira, me conversaba sobre esta parte de tu entrada al ámbito legal por la ayuda que necesitabas y cómo te fuiste involucrando y buscar la solución para poder reencontrarte con tu hijo. De aquí nace esta coach holística que disfrutamos hoy. Sí, totalmente. Cuando perdí toda esperanza, cuando perdí toda ilusión de encontrar a mi hijo, yo quise empaparme de esa información y la única manera era estar cerca de eso. Fui a pedir trabajo a un despacho legal. Hay que tomar en cuenta que yo no hablaba inglés,
yo no escribía ni leía el idioma, o sea, si no lo hablaba tampoco lo manejaba. O sea, que era un no de frente, ilumínico. Exacto, exacto. Cuando fui a pedir trabajo, yo le dije al Señor, permítame aunque sea limpiarle su oficina, yo quiero estar aquí, yo quiero aprender. Le dije, si quiere no me pague por un mes para que vea que yo aprendo rápido. Eh, y como lo digo antes, yo creo que Él vio algo en mí que yo todavía no miraba y me dio el empleo. Entonces, así fue como empecé a hacer mis primeros pininos de tratar de ayudar a la gente. Primero era solamente con palabras. El abogado que me contrató no hablaba inglés, él era nigeriano, entonces, pero su mayoría de clientes eran hispanos. Entonces yo caí perfecta ahí. Yo me comunicaba muy bien con ellos y trataba de comunicar las razones al abogado y así pasaron ciertos años. Y así me fui quedando en ese despacho legal hasta que lamentablemente él falleció, le dio un ataque al corazón, pero ya para ese tiempo yo había hecho otras conexiones con otros abogados que me permitieron trabajar. Bueno, básicamente uno con el que duré casi 20 años en su Tú oficina. eras, aquí llamamos, podrías llamarse como al ayudante, asistente legal sería. Asistente legal, exacto. Aquí le dicen paralegal o asistente legal, cualquiera de los dos términos. Gracias a que yo quería aprender, a que yo me dediqué a mi trabajo, a entenderlo, a aprenderlo, a disfrutarlo, no sé, se me fueron abriendo puertas, se me fue abriendo el entendimiento y empecé a aprenderlo, a escribirlo, a leerlo, el idioma, a platicar con las personas, a platicar con otros abogados. Y así, sin querer, se dio lo que ahora existe como Yanira Life Coaching. Sí, ¿no? Y es un proyecto preciosísimo, te comentaba fuera de lo que es la parte ya producción, de cómo poder lograr de que un proceso que, aunque queramos, es un proceso doloroso porque en algún momento esta pareja se unió por cosas extraordinarias que los unieron y quizás ya no existen o hay otras externas las cuales no permiten que exista, lograr de que sea de la mejor manera o de la manera, yo diría, menos traumática y más en los casos que hay hijos. Tú acompañas a las personas que están contigo a llevarla a estos coaching para tú llevarlos a este desarrollo de este proceso. Totalmente, sí. Mi trabajo consiste en guiarlos en la parte legal, no como abogada, yo esa parte no la toco, pero para explicarle los documentos, tal como lo hacía en mi oficina, leérselos, explicarlos para que ellos lo entiendan. Luego viene la parte emocional, que es muy importante, porque a veces las personas toman decisiones basadas en las emociones que están sintiendo. Si es enojo, a lo mejor algo que se puede solucionar en 5 minutos, se estira por meses y es simplemente por una emoción que está ahí. Luego viene la tristeza, el temor a quedarse solo, especialmente estas mujeres que han vivido 20 y tantos años con su pareja, no conocen otra vida aparte de estar con su esposo porque se casaron jovencitas y ahora que se les presenta esta situación, existe el temor de enfrentarse a una nueva vida solos. Hay diferentes circunstancias porque los divorcios se hacen difíciles y tienen mucho que ver la emoción. En el divorcio hay dos partes, entiendo. La parte emocional, que es la que tú bien indicas, y la parte de la cual tú acompañas, pero también está esa parte legal donde se debe buscar lo más justo posible para ambas partes. Entonces, ¿cuál sería el punto de equilibrio entre la parte legal y la parte emocional? Bueno, en el lado legal, para eso están las cortes, porque si ellos no llegan a un acuerdo entre las personas, para eso están los juzgados y una vez que un juez haga la decisión, eso es lo que queda. Lo más difícil de manejar son las emociones, porque como lo había dicho, hay un ejemplo, hay muchas personas que lo quieren todo o no quieren nada, porque están enojados por el orgullo, pero después cuando pasa cierto tiempo y les falta la lechita para los niños, les falta ropa, zapatitos y todo eso, y el hombre anda con un carro nuevo, una novia nueva, se enojan, pero cuando están en el momento es cuando tienen que pensar en el futuro y para eso estoy yo, ese es mi trabajo, decirles, mira, ahorita tú no quieres nada, pero ese dinero no es para ti, es para tu hijo, si no lo vas a ocupar, ponlo en una cuenta de ahorros y después él sabrá qué hacer con él, pero no digas que no en este momento porque puede dañar el futuro tuyo
y de la criatura. Sí. Es bastante complicado, sí, porque bien ahora, como bien tú dices, me quedo un poquito pensando, es el hecho de que cómo las emociones pueden lacerar tanto y nos enceguece, olvidamos esos momentos de felicidad, olvidamos momentos de agradecimiento, momentos de sueños compartidos, proyectos realizados. Es bastante complicado. Cuando una persona llega a ti en esa ayuda de buscar que ese proceso sea lo más sano posible, ¿qué es lo que, además de las emociones, qué es la parte que tú dirías es la parte más fuerte que te toca a ti, que tú dices como mujer, como ser humano, como una mujer profesional y de valores, que tú dices, Dios mío, dame la sabiduría para poder llegar a esta persona? Los niños. Los niños es una parte bien grande en un proceso de divorcio porque a veces son usados por los padres en el sentido razones de decirle a tu padre que no sirve para nada, de decirle a tu madre que o sea, los niños no tienen que saber los problemas de los adultos. Aparte, como yo lo digo en mis seminarios, los niños tienen que estar, se tienen que sentir seguros, ellos tienen que sentir como que están ganando algo en esa separación y no perdiendo a una persona. Un ejemplo que yo pongo es decirle a los niños, mira, mamá y papá no van a estar juntos, pero papá va a tener un cuarto para ti, vas a tener más juguetes, vas a tener más ropa, más zapatos, vas a tener más tiempo con él, que a veces no es posible cuando los padres viven juntos, porque los hombres, algunos, no todos, asumen que mamá es la que se encarga de los niños si ellos están en su mundo o trabajando o ocupados. Los niños no reciben toda la atención que reciben de papá cuando ya le están separados, porque hay calendarios de visitas donde papá visita y sí se tiene que encargar de cuidar a los niños, de compartir con ellos. Y la mayoría lo hace con gusto porque no los han visto desde hace mucho tiempo y el día que los ven, pues se disfrutan mejor. Y eso es una de las cosas que se les tiene que decir a los niños. Papi te va a llevar al parque, te va a llevar al cine, en vez de decirle, no, tu papi se va y ya nos dejó y ya vamos a estar solos. O sea, eso es inculcarle temores a los niños innecesarios, porque eventualmente usted se va a recuperar, se va a sanar de sus emociones, posiblemente consiga una pareja y usted sana y el daño se termina, pero el daño que se le hizo a la criatura en esa separación le dura toda la vida. ¿No? Y no siempre tienen quizá la oportunidad ya de adultos después buscar los medios para sanarlo y por eso tenemos quizás tantas personas las cuales llevan esa mochila enorme de dolor, de culpa, porque los niños, yo trabajo con niños y sé que muchas veces se sienten culpables y sienten que papi se fue por mí, que yo hice mal por lo cual me fui. Yanira, tú sabes que este programa se llama Punto Tan Barria y hablamos mucho de lo que es esa parte que a ti te llena para brindarnos tanto. En tu caso tenemos dos ámbitos muy importantes, que es el ámbito de madre, ya hoy en día de un adulto, de un hombre que me imagino que ya su mundo profesional y quizás hasta independiente ya está realizado. Totalmente. Y esa parte mujer, ¿qué hace Yanira para poder llenar todas esas inquietudes, podemos decir, todos esos sueños que se vieron tronchados en este tiempo de historia de vida? Yo disfruto mucho mi carrera. Y gracias a Dios tuve la bendición de volver a casarme. Mi esposo es un amor. Él es un apoyo bien grande para mí. El haber dejado mi trabajo para mí fue algo bien difícil después de 20 años de estar en una oficina, en un despacho legal. Ahora hacer esto tiempo completo para mí fue un cambio. Y luego el temor de no generar lo que generaba antes, pero él me dice, tranquila, yo respondo, si a ti no te va bien, tranquila. Te doy el soporte que tú necesitas. Eso vale más que muchas cosas, vale más que todo el oro del mundo, lo diría yo, porque el sentirse apoyada por alguien, gracias a Dios, me va muy bien en el negocio, genero clientes, genero dinero, pero el sentir que si acaso algo pasara, él, toma la responsabilidad, me da una paz y una tranquilidad enorme. Y cuando te escapas, un día que tú dices, bueno, yo hoy tengo que sacar unos minutos para mí, o en pareja, ¿qué haces? Bueno, nos gusta mucho cantar. Ah. A mí el karaoke me ayudó. Después de mi hijo, me volví a casar. Pero como lo digo algunas veces,
a veces cuando uno carga toda esa maleta de facturas emocionales, se las cobra a la gente que no las debe. So, a pesar de que yo ya tenía una carrera, estaba en un matrimonio bien, yo no era feliz. Y cuando uno no es feliz, lo saca, se nota. Entonces me tocó un segundo divorcio, que ese fue el más pesado para mí, porque fue ahí donde yo ya no tenía nada en mi mente, ya no tenía que pelear por un hijo, ya no tenía que preocuparme por cosas. Entonces viví todos los duelos que no había vivido desde mi niñez hasta 40 y tantos años, los viví en ese divorcio. Y eso fue lo más difícil de ese divorcio. Por eso es que yo les pregunto a las personas, en realidad, ¿estás sufriendo por el divorcio o estás viviendo duelos pasados? Ya. Porque a veces cuando ya tenemos tiempo de sentarnos y nos damos permiso de llorar, yo antes no me daba el permiso de llorar. Entonces ahora tenemos que investigar por qué tanto llanto. En realidad te dolió tanto el divorcio y a lo mejor no es así. Estamos llorando por todas las cosas que nos pasaron antes, que ahora sí tenemos tiempo de mirar, de sentarnos y de revisar y de descargar toda esa maleta que andamos cargando. No, así es, así es. Pienso que me faltarían muchos programas para poder compartir contigo. Así que uno de estos días quizá compartimos así un tema exacto de lo Claro que es tu parte profesional, porque me parece extraordinario el hecho de cómo ser humano, como mujer, lograste desnudar tu alma y volverla a vestir para ser la mujer que eres hoy. Como bien tú indicas, cada intento nos marca y quizás uno más que otro porque seguimos viviendo. Y lo interesante de todo esto es saber que seguimos avanzando y que Así es. seguimos tratando de ser sanos, de perdonarnos a nosotras mismas, perdonar a las personas porque le permitimos nosotras hacer tal o cual cosa. Siempre en todos los grupos de ayuda y los grupos a los cuales doy gracias a Dios que puedo también compartir, como también comparto contigo, es el hecho de poder apoyarnos, el poder entender que la mujer tiene un brillo especial y que una no es competencia de otra, cuando entiende que cada una es diferente a la otra, que por más que estemos una al lado de la otra, que por más que hagamos lo mismo, no somos iguales y somos diferentes. A mí me gustaría que antes de terminar la entrevista por esta noche, mandes un mensaje a esas personas que nos están oyendo y principalmente a las mujeres, que es a las que nosotros nos dedicamos, porque también entiendo que tienen que haber también coach holístico para los caballeros, porque siempre somos madres de varones y muchas Sí, veces decimos como mujeres, no, porque los hombres esto, los hombres aquello, y quizás estamos también equivocadas, porque también son seres humanos y también tienen claro, cosas las claro. cuales le molesta y quisieran cambiar, pero no se han atrevido, como lo hemos hecho nosotras, a voltear el mundo para nosotras. Así que me gustaría que para cerrar esta entrevista nos dejes este mensaje de apoyo y de indicación de que tú eres nuestra conexión especial para poder lograrlo. Ay, gracias. Bueno, en realidad la fe es muy importante, especialmente cuando estamos pasando por un momento difícil. Tenemos que afianzarnos de esa fuerza superior. Tenemos que tener una actitud positiva, que a pesar de todo lo que está pasando, sabemos que no va a durar, que va a cambiar y que hay luz al final del túnel. Esa es una frase muy usadita, pero es real. Eso pasa. Porque de la manera que yo lo veo es que tiene que aprender a saborearse todo lo malo para cuando venga lo bueno sepa distinguir qué es. Y Gracias. tener mucha fe.